El día 1 de mayo de 1978 entregué mi vida a Cristo, o sea, hace 44 años, voy para 45. Y recientemente, ¿no? Yo soy muy racional en mi forma de pensar, ¿no? Yo tengo que racionalizarlo todo. Tiene que entrar dentro de mi lógica, dentro de... O sea, escucho a veces algunos testimonios y me cuestan creerlos, ¿no? Entonces, yo soy muy racional en esto, ¿no? Entonces, eh, después de 44 años en el Señor, casi 40 años o 40 años ya que empezamos mi esposa y yo en el ministerio, me estaba cuestionando, no cuestionando a Dios, ni a Jesucristo, ni nuestra fe, ni nuestra doctrina, ¿no? Pero sí determinadas formas, ¿no? Y una de ellas era el tema de la oración. No sé si todos tenemos claro el tema de la oración, ¿no? Yo soy autodidacta, yo no fui al seminario, entonces todo lo que he aprendido lo he aprendido por mí mismo. Tengo más de 500 libros en casa, he leído muchos libros acerca de la oración e incluso o sea, libros de todo tipo, guerra espiritual, cómo hacer la guerra espiritual, preparándonos para la guerra espiritual, cómo pasar una hora en oración, los 5 puntos de la oración. Pero al final me he dado cuenta que muchas de estas cosas son experiencias de hombres y nosotros necesitamos nuestra propia experiencia con el Señor, ¿no? Así que o sea, el mes pasado me aparté, estuve 10 días, en un principio quería estar más tiempo, pero no aguanté solo, lejos de mi mujer, Consuelo. Me fui a mi pueblo, busqué al Señor y ahí me iba por los montes, ahí en Granada, y la verdad que tuve un tiempo buenísimo con el Señor. Y la verdad que desde ese tiempo, o sea, mi vida personal ha sido cambiada, ha sido transformada, porque he entendido un concepto de la oración que en otro nivel, ¿no? Y he entrado en otro nivel en cuanto al tema de la oración. Y como se me va el tiempo rápidamente, quería deciros que todo lo que necesitamos saber respecto a la oración, la mejor fuente está en la palabra de Dios, está en la Biblia. Esto lo sabemos, pero muchas veces queremos aprender algo, saber más y no vamos a seminarios. Hay un montón de seminarios, hay un montón de retiros, ¿no? Para hablar acerca de la oración. Nosotros tenemos nuestro propio retiro nacional que está genial. Bueno, pero todo lo que necesitamos saber respecto a la oración lo encontramos en la palabra de Dios, ¿no? En esta mañana un pasaje, no lo vamos a leer para redimir el tiempo, pero sí, son las 7:04, así que me quedan aún unos 6 minutos para redimir el tiempo. Es en Lucas 18. O sea, los discípulos le preguntaron, le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, ¿no? Porque ellos veían que Jesús, la forma que tenía de adorar no era la forma religiosa de los fariseos, de los rabinos, de los judíos de aquel entonces. Había algo en él que era diferente. Y Jesús les enseña, conocemos el Padre Nuestro y tal, y luego le da algunas parábolas respecto a la oración. Y en Juan 18, pues hay dos parábolas que respecto a la oración que Jesús les enseña. Uno es el de aquella viuda que importunaba a aquel juez. Y entonces, y en esa parábola entendemos, por lo que la propia parábola, lo que la propia palabra nos dice es que ser constantes en la oración, o sea, y no desmayar. Esto es lo que dice uno de los primeros versículos de Lucas 18. Constancia en la oración. Y esto lo vemos también, o sea, en la vida de Pablo, ¿no? Pablo nos dice en Romanos 12:12, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. A mí me gustaría saber cómo oraba Pablo, aunque Pablo o sea, nos da algunas pinceladas respecto a cómo él pedía que se orara por él. Vemos a Pablo que nunca pidió que se orara por él, o sea, cuando estaba en la cárcel, él nunca pide, orad que Dios me saque de aquí, ¿no? Nosotros, lo primero que habríamos hecho habría sido, Señor, saca a Pablo de la cárcel, reprendemos a Satanás y todo esto, porque es el concepto que nosotros tenemos de la oración. Pero Pablo, lo que él pedía era que Dios le ayudara para aprovechar cada momento aún dentro de la cárcel. Entonces, Pablo dice, constantes en la oración. En Tesalonicenses, en Primera Tesalonicenses, después de esa gran revelación del arrebatamiento, lo que nosotros llamamos el arrebatamiento de la iglesia, hay una serie de pautas que Pablo les marca a los tesalonicenses y les dice, y entre ellas dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar.
Mi primera pregunta en esta mañana es, ¿qué concepto tienes tú o qué concepto tengo yo acerca de qué es la oración? ¿Cómo oramos? La segunda cosa es, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la oración a nivel personal? Y luego, si estamos orando, ¿cómo nos dirigimos al Padre, no? Y la segunda parábola que vemos en Lucas 18 respecto a la oración habla de dos hombres que fueron a la reunión de oración por misiones un miércoles por la mañana. Dice, dos hombres fueron al templo a orar. Esto es medio broma, ¿no? Dice, uno era fariseo y el otro era publicano. Dice que uno, su oración era, Señor, te doy gracias que no soy como ese, no sé qué palabra usar, ¿no? Pero que no soy como este hombre. Yo doy mis diezmos, soy fiel, cumplo la ley, no sé qué, no sé cuánto. Y el otro, el publicano, dice, ese era el fariseo, ¿no? Entonces, y el publicano dice que decía que se daba golpes en el pecho y decía, Señor, sé propicio de mí porque soy un pecador. Estaba diciéndole en pocas palabras, Señor, no soy digno de estar aquí, no soy digno de levantar mi voz, pero ten misericordia de mí. Y dice que este segundo fue justificado, o sea, que la oración de este segundo fue aceptada, pero la del primero no tanto. O sea, las dos fueron escuchadas por Dios, ¿no? Y esto nos hace ver la forma en cómo dirigirnos, presentarnos delante de Dios, ¿no? Y dos pasajes bíblicos que quiero dejar respecto a la oración es esta. Dice, son estos. Dice en Hebreos 4, 14 a 16, y yo no voy a leer todo, solamente destacar algunos, ¿no? Dice, por tanto, después de hablar de la figura de Jesús, el autor de los Hebreos, de que él es la imagen visible del Dios invisible, que Dios nos ha hablado a lo largo de la historia a través de los profetas, pero ahora a través de su Hijo, y está hablando acerca de Jesús y dice, por tanto, hablando de Cristo, teniendo un gran sumo sacerdote, dice que traspasó los cielos y se refiere, y dice, Jesús, el Hijo de Dios, y paso un poquito más adelante, dice, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, por tanto, tenemos un sumo sacerdote, alguien que fue como nosotros, tentado en todo, pero que no cayó en pecado. O sea, que fue limpio en todo momento, vivió en santidad en todo momento. Y luego dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces, yo cuando me acerco a Dios, yo tengo que confiar, tengo que acercarme. Quiero dejaros esta palabra, ¿no? La palabra acercarse, porque la palabra acercarse aparece mucho en la Biblia. Pero en cuanto al tema de la oración, en Hebreos 11:6 dice, porque a Dios, estoy leyendo la versión del lenguaje sencillo, dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. O sea, aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, así que acerquémonos confiadamente. O sea, acerquémonos sabiendo que Dios es, que Dios existe, ¿no? Que Dios está ahí, que Dios está con nosotros. En Hebreos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. No está hablando del trono de Dios, está hablando hacia la gracia de Dios. ¿Y por qué hacia la gracia? Porque ninguno de nosotros somos dignos, somos como el publicano. Ninguno somos dignos de acercarnos delante de Dios, de acercarnos a Dios. Por eso necesitamos de la gracia de Dios. ¿Y qué encontramos en la gracia de Dios? Dos cosas interesantes, ¿no? Alcanzar misericordia. Solamente si soy pecador puedo alcanzar misericordia. Si soy pecador es cuando yo necesito misericordia. Si yo me acerco, o sea, si no fuera pecador, yo no necesito de misericordia, no necesito de perdón. Pero todos los que estamos aquí somos pecadores. Todos los que estamos aquí necesitamos entrar al trono de la gracia y todos los que estamos aquí necesitamos la misericordia de Dios. Por eso cada mañana se renueva la misericordia de Dios. Cuando yo entendí esto, se me abrió la mente y entendí que yo no puedo no es que no puedo acercarme, que no debo de acercarme por mis obras. Mis obras no son las que me acercan a Dios. Mis obras religiosas no me acercan a Dios, sino que es por pura gracia y que Dios, a pesar de que yo no lo merezco, porque soy un pecador, me acepta en su presencia. Esto revolucionó mi vida de oración. ¿Y por qué? Porque
entre Dios y yo hay un sumo sacerdote que se llama Jesucristo. Y esto lo predicamos, esto lo enseñamos, pero muchas veces se nos olvida aplicarlo. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, me tengo que acercar con esa plena confianza. Y lo otro que es en Hebreos, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, o sea, el lugar donde está la presencia misma de Dios por la sangre de Jesucristo, dice, paso una frase y dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, sabiendo que Dios es, pero con un corazón sincero. Muchas veces nos acercamos a Dios en la oración con oraciones aprendidas de memoria. A mí me cuesta orar, muchas veces cuando yo me acerco a Dios, cuando estoy solo me cuesta muchísimo porque mi mente está en lo que está pasando en la iglesia. Si estoy en el local, mi mente se va si una silla está descolocada en su sitio. Termino orando oraciones que he aprendido de memoria. Pero yo me acerco a Dios, al trono de la gracia, me acerco a Dios con plena certidumbre de fe, de que Dios es, y me acerco a Dios con corazón sincero. ¿Qué significa? Que me acerco a Dios y ahí abro mi corazón y le digo cómo soy, lo trasto que soy, las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan, incluso hasta si estoy enfadado, ahí abro mi corazón, que es lo que hizo el publicano. Dice que él, hablando consigo mismo, dice, no soy digno, sé propicio de mí. Y acerquémonos con ese corazón sincero. Y yo os quiero, hermanos, retar a que con tantas cosas que nosotros tenemos, y más los que estamos en el ministerio, nuestros trabajos seculares, que tengamos ese tiempo de acercarnos a Dios con plena certidumbre de fe y con corazón sincero, abriendo nuestros corazones. Y termino con esto, ¿no? Se me ha ido el tiempo, termino con esto. Cuando subí, este tiempo que estuve allí en mi pueblo, en Granada, yo decía, Señor, tantos hombres de Dios han tenido experiencias, yo necesito mi experiencia contigo, Señor. Yo necesito que la zarza arda delante de mí. Yo necesito escuchar la brisa que escuchó Elías. Yo necesito al Dios que abrió las aguas cuando Eliseo tocó con el manto de Elías el Jordán. Yo necesito mi experiencia con Dios. Y el día que cayó esa tromba de agua tan fuerte aquí en Valencia, que salió en todas las noticias, ese sábado por la mañana, yo a las 5 de la mañana, 5 menos cuarto de la mañana, me desperté y algo me dijo en mi corazón, vete a orar. Y lo primero que hice fue querer seguir durmiendo hasta las 6. Digo, un poquito más. Pero luego en mi corazón pensé, digo, no, si me has dicho, si he oído que tengo que ir a orar, me voy a orar. Vete a orar al templo. Y me fui a orar al templo, donde tenemos el local, a 6 de la mañana. Llegué antes de las 6 de la mañana. Estaba lloviendo. Y de pronto empezó un vendaval como nunca. Y el local nuestro, cada vez que llueve, más de lo normal se inunda. Cada vez que llueve más de lo normal se inunda. Y me puse a orar. Estuve allí orando. Y empezó a caer granizo que yo lo oía sobre la uralita del local, que yo pensaba que se iba a venir el techo abajo. Y estaba allí orando. Y yo decía, Señor, ten misericordia. Señor, ayúdanos. Señor, y del miedo por si se caía el techo, me subí al despacho que está en el primer piso. Y estando en el despacho ahí, seguí orando y seguí ahí clamando al Señor. Y luego cuando pasó, estuvo como 2 horas lloviendo, una tromba de agua espectacular, casi 100 litros por metro cuadrado cayó aquí en Chirivella. Entonces, luego bajé al local y para mi sorpresa, no había entrado una gota de agua en el local. Y esto a lo mejor para ti suena como algo, no sé, una casualidad. Para mí fue una señal de que Dios está con nosotros. Y yo quiero terminar, porque me he pasado del tiempo, diciendo, hermano, acércate a Dios con corazón sincero, porque Dios está contigo, porque Dios está en control, porque Dios está con nosotros. Y Él nos va a dar el oportuno socorro para nuestras almas. Que Dios os bendiga.